Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 328. El título de hoy es Tu ejemplo. En cierta ocasión, un hombre se detuvo por un momento después de sus audiencias generales para orar, abrazar y poner sus manos sobre un hombre con una enfermedad llamada neurofibromatosis, una enfermedad que produce deformaciones severas. El rostro del hombre estaba cubierto de tumores. La imagen de aquel abrazo se volvió viral en los medios de comunicación social, inspirando a millones a través del conmovedor ejemplo del amor de Cristo. Sabes, hay gran poder en el ejemplo. Es difícil mejorar si no tenemos otro modelo a seguir más que nosotros mismos. Un buen ejemplo no solo es inspirador, sino que también nos da un patrón de copia y aprendizaje. No solamente te beneficias más por seguir el ejemplo de otros, también tu ejemplo es vital si tienes que influir de alguna forma sobre otras personas. Albert Schweitzer, teólogo, filósofo y médico francés, sostuvo: el ejemplo no solo es el ejemplo no es no es lo principal para influir en los demás, es lo único. Volvemos a decir lo mismo. Albert Schweitzer, quien es teólogo, filósofo y médico francés, sostuvo: el ejemplo no es lo principal para influir en los demás, es lo único. Depende más de tu caminar que de tu hablar, de lo que practicas que de lo que predicas, de lo que haces que de lo que dices. Lo que la gente ve es mucho más importante que lo que escucha, pues la gente practica aquello que ve. Como escribe John Maxwell, el 89% de lo que la gente aprende proviene de un estímulo visual, el 10% de un estímulo auditivo y el 1% de otros sentidos. Lo que oyen, entienden. Lo, lo que ven, creen. Como leíamos ayer, estás llamado a seguir el ejemplo de Jesús en tu vida. Recuerda lo que leímos allá en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Y hoy vemos algunas de las implicaciones de esto. Y vamos a hacer una lectura en este momento en Proverbios. Vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 28. Vamos a estar leyendo versículos desde el 18 hasta el 28. Vamos a leerlo en la PDT. El que vive honestamente estará a salvo, pero el perverso perecerá. El que trabaja tendrá alimento en abundancia, pero el que no hace más que soñar no saldrá de pobre. El que es fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que tiene afán de enriquecerse no se librará del castigo. No es justo que se discrimine a la gente. Hay quienes pecan hasta por un pedazo de pan. El egoísta solo piensa en enriquecerse y no se da cuenta de que está muy cerca de arruinarse. A la larga se aprecia más al que reprende que al que alaba. El que roba al papá y a la mamá y asegura que eso no es malo es compinche de delincuentes. El que es egoísta arma líos, pero el que confía en el Señor prosperará. El que confía en sí mismo es un bruto, pero el sabio escapa del desastre. El que ayude a los pobres siempre tendrá lo necesario. El que se niegue a ayudarlos pasará muchas dificultades. Cuando triunfan los malvados, todo el mundo se esconde, pero cuando caen, los justos vuelven al poder. ¡Wow! ¡Qué tremenda esa lectura del día de hoy! Bueno, mis amados, el primer punto de nuestro podcast de hoy, que se llama Tu ejemplo, es camina en sabiduría. Nuestro primer punto de hoy es camina en sabiduría. El conocimiento es horizontal y la sabiduría es vertical, pues viene de arriba. Seguir el ejemplo de Jesús significa caminar en sabiduría. Jesús caminó en sabiduría desde sus primeros días. La Biblia allá en Lucas capítulo 2 versículo 40 dice que estaba lleno de sabiduría. Eso lo vemos en la versión Nueva Traducción Viviente. Decían maravillados muchos de los que le oían: ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? Esa era una pregunta que se hacían y eso lo puedes leer allá en Marcos capítulo 6 versículo 2. ¿Qué significa entonces andar en sabiduría? El escritor de Proverbios dice: el que camina en integridad será salvo,
pero el de caminos torcidos caerá en una fosa. Eso lo puedes ver ahí en Proverbios 18:18 y la versión que acabamos de leer fue la Reina Valera actualizada 2015. En la traducción al español de la Biblia de Meshach, que es el mensaje, continúa diciendo: si crees que lo sabes todo, claramente eres un tonto. Los verdaderos sobrevivientes aprenden de la sabiduría de los demás. Wow. Es sabio trabajar duro en vez de perseguir fantasías. Eso lo dice allá en el versículo 19 en la Nueva Traducción Viviente. Trabaja tu jardín y terminarás con mucha comida. Juega y anda de fiesta y terminarás con un plato vacío. Wow. La fidelidad es mejor que la actitud de tener prisa por enriquecerse. Es sabio ser generoso. El tacaño ansía enriquecerse sin saber que la pobreza lo aguarda. El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza, y el que le niega su ayuda será maldecido. Uy. A veces la confrontación es necesaria. La gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. Jesús nunca tuvo miedo de la confrontación. Al final, una reprimenda seria se aprecia mucho más que la adulación servil. Así es. Sigue confiando en el Señor. La persona que confía en el Señor prosperará, y el que actúa con sabiduría se pone a salvo. Así es. Recuerda siempre que la confrontación debe ser guiada por el Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos guía y nos orienta para saber, primero que todo, cuándo hacerla, y segundo, de la manera en que debemos hacerla. Bueno, te quiero invitar para que hagamos una oración. Señor, hoy quiero pedirte que por favor me ayudes a caminar en sabiduría, confiando en ti. Ayúdame, Espíritu Santo. Tu palabra dice que el que se halle falto de sabiduría, la pida a ti, porque tú la darás en abundancia. Pues hoy quiero clamarte a ti y diciendo, abriendo mi corazón, Señor, y contándote que me he encontrado siendo un hombre falto de sabiduría. Necesito de tu sabiduría para vivir, necesito de tu sabiduría para manejar mis relaciones personales, necesito de tu sabiduría, Señor amado, para no pecar, sino para ir por el camino correcto. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, y ahora quiero invitarte para que entonces vamos a hacer otra lectura. Y la lectura que vamos a hacer está en Primera de Pedro y vamos a leer todo el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Recuerda que estamos leyendo en la Palabra de Dios para Todos con sus siglas en español, PDT. Deberes de los casados. De la misma manera, esposas obedezcan a sus esposos. Si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes, al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. Que su belleza no venga de los adornos externos, como peinados exagerados, joyas de oro o ropa fina. Su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Así se adornaban las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo. Tenían puesta su esperanza en Dios y obedecían a sus esposos. Me refiero a mujeres como Sara, quien obedeció a Abraham, su esposo, y lo llamaba su Señor. Ustedes son verdaderas hijas de Sara si hacen el bien y no le dan lugar al miedo. De la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla, para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Sufrir por el bien. Finalmente, vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan a Dios, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ellos mismos fueron llamados a recibir una bendición. Pues quien quiera amar la vida y disfrutar los días buenos, no permita que su lengua haga daño, ni que su boca diga mentiras. Deje de hacer el mal y empiece a hacer el bien. Busque la paz y promuévala. El Señor ve a los que obran rectamente y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. Así que, ¿quién intentará hacerles daño si ustedes siempre están tratando de hacer el bien?
Sin embargo, si de hecho sufren por hacer lo que es justo, entonces son afortunados. No se preocupen ni les tengan miedo a quienes los hacen sufrir. Más bien preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Pero cuando responda, háganlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Así, los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad del Señor, que sufrir por hacer el mal, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Por el Espíritu, Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos, porque se negaron a obedecer a Dios en el tiempo de Noé. Dios esperaba pacientemente por ellos mientras Noé construía el barco en el que solamente 8 personas fueron salvadas mediante el agua. Esa agua es como el bautismo que ahora los salva a ustedes, pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. El bautismo los salva porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Se ha ido al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Jesucristo reina sobre ángeles, autoridades y poderes. Así es. Bueno, y esta lectura nos da como resultado el segundo punto de nuestro podcast de hoy. Y el segundo punto es gana con o sin palabras. La vida cristiana es la manera más apropiada de transmitir las buenas noticias a aquellos que viven muy cerca de ti. Esto ciertamente se aplica a tu familia, a tus compañeros de trabajo y a aquellos con los que convives o a aquellos con los que tratas día a día. A menudo puedes predicar un mejor sermón con tu vida que con tus labios. Esto es de gran importancia si tu esposo o esposa no es cristiano. Pedro anima a las mujeres cristianas casadas a que si el esposo de alguna de ellas no cree en la palabra, pueda ser conquistado sin palabras, al observar la conducta íntegra y respetuosa de sus vidas. Pueden ser indiferentes a cualquier palabra acerca de Dios, pero serán cautivados por tu vida de santa belleza. Lo que importa no es tu apariencia externa, sino tu belleza interior. Hay una belleza más grande que la belleza exterior, la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste con un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Es muy importante en este punto también hacer una afirmación, y es que si tienes una belleza interior, se va a ver reflejado en tu belleza exterior. Por eso tu belleza interior se va a reflejar también en tu manera de vestir. Obviamente va a ser también con tu carácter, con tu manera de hablar, con tu manera de responder, con tu manera de vivir, pero también se va a ver reflejado en eso. Lo digo porque en cierta ocasión escuché a una mujer que no vestía decorosamente, sino que decía que lo que Dios miraba era el corazón, o sea que ella podía vestir terriblemente, que eso no pasaba nada. Entonces no, ella ha tomado o tomó en ese momento una apreciación errada de lo que es la palabra. Entonces, la enseñanza de Jesús y de los apóstoles acerca del modo en que deben comportarse los esposos es revolucionaria. En una sociedad donde solo las esposas tenían deberes y solo los esposos tenían derechos, Pedro señala aquí que ambos tienen deberes el uno para con el otro. Así es. Eso es importante también resaltarlo, ¿no? Que nosotros los esposos tenemos una responsabilidad también moral de buen trato hacia nuestras esposas. Tenemos una responsabilidad moral también de amarlas, de cuidarlas, de estar pendientes de ella y de estar ayudándolas en todo lo que más podamos. Nuestra responsabilidad no es solo trabajar y proveer la parte económica, que es nuestra principal responsabilidad material, podríamos decirlo así, sino que también basado en el devocional de hoy que dice tu ejemplo, nosotros debemos también ser un buen ejemplo para ellas. Debemos ser un ejemplo de personas que oramos, debemos ser un ejemplo de personas que leemos la palabra, debemos ser un ejemplo de personas que nos congregamos, porque desafortunadamente dentro de la cultura occidental
hemos tenido muchos malos ejemplos de nosotros los hombres, donde son las mujeres las más comprometidas, donde son las mujeres las que más oran, las que más leen la Biblia, las que más se congregan. Y a veces nosotros los hombres, en lugar de ser un ejemplo, lo que nos convertimos es, suena feo la palabra, en un estorbo, porque queremos oponernos a veces a que ellas sean mujeres que derraman sus lágrimas en la presencia de Dios a través de su vida. Me refiero a través del servicio. Nosotros no debemos ser un estorbo, debemos ser un apoyo y debemos protegerlas, guardarlas a ellas. Así como Pedro le dice a las esposas que sean buenas esposas, también le dice a los esposos que sean buenos esposos. Hónrenlas, deleites en ellas, trátelas entonces como iguales para que sus oraciones no sean impedidas. Asegura que los esposos deben ser considerados y mostrar respeto. Tus oraciones no serán efectivas a menos que arregles tu relación. Así es. ¿Cuál es el estilo de vida que persuadirá a los demás sin usar sus palabras? Se trata de vivir con armonía unos con otros, de un amor comprensivo, de compasión, humildad, donde el mal no se paga con mal, ni el insulto con el insulto, sino con bendición. No represalias, ningún sarcasmo de lengua venenosa. En su lugar, bendice. Ese es tu trabajo, bendecir. Serás una bendición y también recibirás bendición. ¿Esto qué implica? Controlar tu lengua. Esto implica estar lleno del Espíritu Santo para refrenar tu lengua del mal. Concéntrate siempre en hablar de manera positiva, y me atrevería a ir un poco más allá, de manera espiritual. ¿Cómo podemos hablar de manera espiritual? Llenándonos de la palabra. Cuando nos llenamos de la palabra, se van erradicando los insultos y van saliendo las bendiciones. Te vas a dar cuenta de que apartarse del mal y hacer el bien es lo que Dios quiere. Dios quiere que busques la paz, esfuérzate por mantenerla, lo cual te conducirá a una vida sin temor, donde Jesús tiene un lugar propio en tu corazón como Señor y Salvador. Es decir, donde es Jesús quien gobierna tu vida a través de su Santo Espíritu. Sin palabras podría ser la mejor forma inicial de ganarte a aquellos que están cerca de ti. Sin embargo, las palabras también son muy importantes. No te avergüences de hablar. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, dice la palabra. La arrogancia y la rudeza rara vez ganan a la gente, tampoco una defensa verbal. Necesitas una defensa moral, una conciencia limpia, para que la gente pueda decir aquello que les plazca acerca de ti y que no importe, pues Dios conoce la verdad. Mantén una conciencia limpia ante Dios para que cuando la gente te lance barro, no se te pegue nada. Muy bien, eso lo dice el versículo 16 en la versión bíblica El Mensaje. Como dice entonces Rick Warren, no puedes controlar las mentiras que la gente puede hablar de ti, pero puedes controlar la verdad. Vive para que la gente tenga que inventar cosas para acusarte. Es decir, que la gente, si dice algo malo de ti, que sean mentiras. No des mal ejemplo. Por el contrario, da un muy buen ejemplo a todos aquellos que te rodean. La cruz y la resurrección son lo que hacen posible una conciencia clara. Jesús murió por tus pecados y por mis pecados de una vez por todas para llevarte y llevarme a Dios. Esto es lo que simboliza el bautismo. No consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Bueno, mis amados, vamos a hacer entonces una oración bien especial. ¿Listo? Señor, ayúdame a vivir con la conciencia tranquila. Si en este momento sabes que has dado mal ejemplo, si en este momento sabes que aunque tu deber siempre ha sido dar un buen ejemplo como padre, como hijo, como esposo, como esposa, pero sabes que no, que la has embarrado, como muchos de nosotros lo hemos hecho, quiero invitarte a que saques un espacio en este momento y ores y le pidas al Señor perdón y le digas al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame porque quiero ser de ahora en adelante un buen ejemplo, primeramente para los de mi hogar, pero también para todas las personas con las cuales comparto el día a día. Amén. Bueno, mis amados, y ahora vamos a hacer una lectura bien especial. Vamos nuevamente al Antiguo Testamento y vamos a leer nuevamente en el libro de Ezequiel.
Hoy vamos a leer Ezequiel 45. Recuerda que estamos leyendo en la Palabra de Dios para Todos, con sus siglas en español PDT. División de la tierra para uso sagrado. Cuando repartas la tierra por sorteo entre el pueblo, deberás separar una sección de tierra como regalo para el Señor. Este distrito santo medirá 12.500 metros de largo por 10.000 de ancho. Todo el área dentro de estas fronteras será santa. En este distrito habrá un área de 250 metros por lado reservada para el templo sagrado. Alrededor de ese terreno habrá un área libre de 25 metros de ancho. Así que esa área separarás una parcela de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho para el santuario, el lugar santísimo. Esta área estará separada como un área sagrada para los sacerdotes que permanezcan cerca del Señor para servirlo. Habrá lugar para sus casas y un área sagrada para el santuario. Esta área medirá 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho, y habrá 20 habitaciones como herencia permanente para los levitas que sirven en el templo. Habrá una porción de tierra de 12.500 metros de ancho por 12.500 metros de largo para la ciudad. También habrá un área de 10.000 metros de largo como regalo sagrado para todo el pueblo de Israel. Una porción de la tierra se asignará para el gobernante en cada lado de la reserva sagrada, y la propiedad de la ciudad al oriente y al occidente tendrá la misma longitud, tanto al oriente como al occidente, que las otras secciones de tribus. Por el bien de la tierra, esta será propiedad del gobernante, para que los gobernantes ya no opriman a mi pueblo y le permitan al pueblo de Israel mantener sus tierras. Así dice el Señor Dios: gobernantes de Israel, estoy hasta aquí de su mala conducta. Dejen de ser tan violentos y de robar a mi pueblo. Practiquen la justicia y hagan el bien. Dejen de expulsar de su tierra a mi pueblo. Esto es, dice el Señor Dios. Usen balanzas justas y exactas para sólidos y líquidos. El efa y bato tendrán volúmenes equivalentes. Tanto el efa como el bato equivaldrán a una décima parte de un homer. Un ciclo pesará 20 gerás. Una mina equivaldrá a 60 ciclos. Esta es la ofrenda que deberás presentar: por cada homer de trigo, la sexta parte de un efa; por cada homer de cebada, la sexta parte de un efa. La medida para el aceite es la siguiente: cada coro, la décima parte de un bato. Esto equivale a 10 batos, también a un homer, ya que 10 batos equivalen a un homer. Y por cada 200 ovejas se ofrecerá una oveja. También habrá ofrendas de vino de Israel para acompañar a las de cereal, sacrificios que se queman completamente y ofrendas para festejar purificación, lo afirma el Señor Dios. Se requerirá que todo el pueblo presente esta ofrenda al gobernante de Israel. Se requerirá que el gobernante ofrezca sacrificios que se quemen completamente, ofrendas de cereal y de vino durante los festivales, lunas nuevas y los días de descanso y todas las asambleas sagradas de la casa de Israel. También presentará los sacrificios por el pecado para purificar al pueblo de Israel. Así dice el Señor Dios: el primer día del primer mes, toma un ternero sin defecto y descontamina el santuario. Luego el sacerdote tomará sangre de la ofrenda para el perdón de los pecados y la pondrá en los marcos de las puertas del templo y los rincones de los cuartos, de las 4 paredes del altar y los marcos de la puerta del patio interior. Harás lo mismo el día séptimo del mes para purificar el templo, para los que erraron sin darse cuenta o involuntariamente. El 14 del primer mes se llevará a cabo la fiesta de 7 días de la Pascua, durante el cual se comerá pan sin levadura. En ese momento el gobernante presentará una ofrenda por el perdón de los pecados, por sí mismo y por todo el pueblo. Durante la fiesta de 7 días, el gobernante ofrecerá sacrificios que se queman completamente al Señor: 7 terneros y 7 carneros sin defecto, así como un macho cabrío por día como sacrificio por el pecado. También ofrecerá un efa de cereal por ternero y un efa por carnero y un hin de aceite por efa. El decimoquinto día del séptimo mes, durante la fiesta, ofrecerá los 7 días completos
los mismos sacrificios por el pecado, sacrificios que se queman completamente y las mismas ofrendas de cereal y aceite. Vamos al capítulo 46 de Ezequiel, continuamos nuevamente con la palabra de Dios para todos. El gobernante y las fiestas. Así dice el Señor Dios. La puerta oriental del patio interior permanecerá cerrada durante los 6 días laborales, pero se abrirá los días de descanso y los días de luna nueva. El gobernante entrará por la puerta del vestíbulo y se parará en la puerta de la entrada. Los sacerdotes se harán cargo de su ofrenda que se quema completamente y las ofrendas de paz. El gobernante se postrará rostro en tierra en el umbral de la entrada y luego se retirará, pero la entrada no se cerrará hasta el atardecer. Los días de descanso y los días de luna nueva, y el pueblo adorará ante el Señor en la entrada. Los días de descanso, el gobernante ofrecerá al Señor 6 ovejas y un carnero sin defecto. Una ofrenda de 20 kilos de cereal acompañará al carnero y los corderos irán acompañados de la cantidad de cereal que el gobernante desea ofrendar. Los días de luna nueva, los sacrificios serán un ternero sin defecto, 6 corderos sin defecto y un carnero. Las ofrendas de cereal que los acompañan serán 20 litros para el ternero, otra para el carnero y lo que desee para los corderos. Por cada 20 kilos de cereal deberá ofrecer unos 4 litros de aceite. El gobernante entrará por el vestíbulo de la entrada y saldrá de la misma manera. Cuando el pueblo vaya a presentarse ante el Señor durante las asambleas sagradas, los que entren al patio exterior por la puerta norte deberán salir por la puerta sur, y los que entren por la puerta sur deberán salir por la puerta norte. No deberán salir por la entrada por la que entraron, sino que saldrán por la puerta opuesta. El gobernante entrará con el pueblo y también saldrá con él. En los festivales y asambleas sagradas, la ofrenda de cereal que acompañará a los sacrificios de animales será de 20 kilos de cereal por ternero, igual cantidad por el carnero y lo que desee ofrendar por los corderos, así como unos 4 litros de aceite por cada 20 kilos de cereal. Si el gobernante desea presentar una ofrenda voluntaria al Señor, una ofrenda que debe quemarse completamente o una ofrenda para festejar, ábrele la puerta oriental para que la presente y ciérrala cuando salga. La ofrenda diaria. Cada mañana ofrece al Señor un cordero de un año sin defecto. Presentarás una ofrenda de cereal para que lo acompañe, la cual consistirá de 7 kilos de harina y 1 litro de aceite para humedecer la sémola. Esta es una ofrenda de cereal para el Señor según las normas sobre las ofrendas diarias regulares. Los sacerdotes deberán ofrecer la ofrenda de carnero, cereal y aceite cada mañana como la ofrenda diaria regular. Leyes sobre la herencia del gobernante. Así dice el Señor Dios, si el gobernante da a sus hijos parte de su tierra como herencia, entonces esa tierra será propiedad del hijo y sus descendientes, pues es su herencia. Pero si el gobernante da parte de su tierra a sus siervos, entonces ésta le pertenecerá al siervo solo hasta el año del jubileo, después del cual volverá a ser propiedad del gobernante. La tierra que le dé a sus hijos pertenecerá a los hijos como herencia. El gobernante no se apoderará de la tierra del pueblo, desalojándolos de su propiedad. Deberá usar su propia tierra como herencia para sus hijos, de manera que nadie de mi pueblo sea desalojado de su tierra. Las cocinas del templo. Luego el hombre me condujo por la entrada que había al lado de la puerta y la serie de cuartos que daban al norte, de uso exclusivo de los sacerdotes. Entonces noté un lugar en el fondo hacia el occidente. El ángel me dijo, allí es donde los sacerdotes hervirán la carne de los sacrificios de restitución o por el pecado, y donde cocinarán las ofrendas de cereal sin tener que salir al patio exterior donde los objetos sagrados podrían entrar en contacto con el pueblo. Luego me condujo al patio exterior, me llevó por cada esquina del patio exterior, donde en cada uno había un espacio cerrado. En cada esquina había un espacio cerrado de 20 metros de largo por 15 metros de ancho. Alrededor de los 4 patios había un muro, y en todo el de alrededor del muro había unos fogones. El ángel me dijo, estas son las cocinas donde los levitas que sirven en el templo cocinan los sacrificios del pueblo. Wow, qué interesante esta lectura que hemos tenido en Ezequiel. Primeramente,
en el capítulo 45, donde hace una referencia muy especial, y en el capítulo 46, donde enseña también muchísimo más. Bueno, esta lectura que hicimos en Ezequiel nos da como resultado el tercer punto de nuestro podcast de hoy, y ese tercer punto es: adora en el camino del Señor. En su visión, Ezequiel ve una porción de terreno consagrada al Señor. Todo el territorio era sagrado e incluía un santuario donde los sacerdotes servían al Señor, y la tierra para los levitas, príncipes y todo el pueblo. Es una visión de un pueblo en paz consigo mismo, en el cual todas las diferentes secciones y niveles de la sociedad viven de forma armónica y equitativa entre sí. Pero no es solo el lugar donde las personas viven bien juntas, es además un lugar donde donde el pueblo adorará en la presencia del Señor. La armonía entre las personas proviene de Dios, así es. Para poder estar en una buena relación con las demás personas, debo estar en una buena relación con Dios, ¿sí? Y en el corazón todo está en la adoración. O sea, todo esto está en el corazón de cada persona que es un adorador. Se requieren dos cosas para adorar en el camino del Señor. Lo primero es el arrepentimiento. Así es, el mensaje de Dios a los líderes, los príncipes de Israel y de todo el pueblo de Israel es: dejen de extorsionar a mi pueblo, lo afirma el Señor. Usen balanzas justas y pesas y medidas exactas. Es decir, no sé qué situaciones estés haciendo, qué estilo de vida estés llevando, pero lo primero para que puedas adorar en el camino del Señor es arrepentirse. Arrepiéntete de todo lo malo que estés haciendo. La segunda es la expiación. La Pascua simboliza que Dios no toma en cuenta tu pecado debido al sacrificio de Jesús. Se puso sangre en los dinteles de las puertas, prefigurando la sangre de Cristo. ¿Sí? El número 7 bíblicamente es el número perfecto. El día 7, durante 7 días, durante los 7 días de la fiesta, el príncipe deberá ofrecer en holocausto al Señor 7 terneros, 7 carneros sin defecto, durante los 7 días de la fiesta. Esto señala al único sacrificio perfecto y expiación necesaria de Jesucristo para ti, el cual te permite entrar en la presencia del Señor y vivir una vida de adoración. Camina en el camino de la cruz y la resurrección de Cristo. Jesús es quien te ama y quiere ayudarte. Vive una vida que te permita ganar a la gente, mantén tu conciencia limpia, vive sin miedo, sigue el ejemplo de Jesús y tu vida será un ejemplo para los demás. Tal vez has tenido también malos ejemplos, ¿no? Personas a las cuales tú has seguido y de pronto han fallado. Quiero decirte que no estoy para justificarlos, pero tampoco para condenarlos. ¿Qué te digo a ti? Sigue el ejemplo de Jesús. ¿Cómo puedes seguir el ejemplo de Jesús? A través de la palabra. Mira lo que la palabra te enseña acerca del carácter y cómo Jesús vivió aquí en la tierra. E imítalo, es decir, sigue cada uno de sus pasos. Bueno, mis amados, vamos a hacer una oración especial hoy. Señor, gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque tú, siendo justo, diste tu vida por los injustos para llevarme a Dios. Ayúdame a vivir una vida de adoración siguiendo tu ejemplo perfecto. Una vez más vengo ante ti a pedirte perdón, porque reconozco que yo también he sido mal ejemplo para otras personas, y a partir de hoy quiero ser un buen ejemplo para todos aquellos que me rodean. Te pido perdón y te pido que me ayudes, que tú me des de tus fuerzas para convertirme en un buen ejemplo para todos aquellos con los que comparto. Bueno, vamos a hacer un comentario, a leer el comentario de la pastora Pippa Gumber, que es la esposa del pastor Nicky. Ella toma como base primera de Pedro 3:6. Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. En un par de ocasiones le he dicho a Nicky Señor, dice ella, pero solo por error le he llamado papito, y posiblemente de otras formas le he dicho. Eso habla la pastora, el comentario de ella, haciendo referencia de la importancia de que nosotros tengamos una buena relación con el esposo o la esposa. ¿Listo? Bueno, mis amados, recuerden que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbert de la iglesia HTV en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Bendiciones.